¿Dónde narices te crees que vas? Mi pick-up se detuvo en seco cuando 3 todoterrenos negros bloquearon mi camino de grava como un control fronterizo. Un tipo con chaleco reflectante se acercó con la barbilla levantada y ladró. Este acceso está cerrado. Inspección comunitaria en curso. No está autorizado a entrar. Le regalé una sonrisa lenta y cansada. Esta es mi finca. Antes de que pudiera contestar, una voz fría y firme surgió desde atrás de ellos. La voz de Mateo. Chicos. Tenéis 5 segundos antes de que esto se ponga muy feo de verdad. 10 horas antes. Era una mañana como cualquier otra. De esas que no piensas 2 veces. De esas que luego reproduces en la cabeza y susurras, si me hubiera quedado en casa. El sol ni siquiera había terminado de salir cuando salí. Las botas hundiéndose en la tierra fresca del camino. Una niebla fina flotaba sobre los olivos y el embalse detrás de la casa brillaba como una lámina de plata martillada. ¿Tranquilo? ¿Mío? Llevaba la lista de recados en el asiento del copiloto: recoger una manguera hidráulica nueva para la cortadora. Tornillos para la terraza en la ferretería. Quizá pasar por la tienda del pueblo por comida para el perro si me daba tiempo. Nada especial. Solo un trayecto normal de 10 horas ida y vuelta al pueblo. Antes de salir me quedé un momento en el porche, sorbiendo el último café. Si hay algo que aprendes viviendo en finca privada es que el silencio significa que todo está donde debe estar. Y aquella mañana el silencio era perfecto. Sin todoterrenos. Sin turistas. Sin carros de golf de la urbanización zumbando como mosquitos. Todo parecía normal. No sabía qué. En la loma de atrás. Detrás de aquellas casas de piedra cara. Un grupo de vecinos con polos planchados estaba celebrando lo que llamaban reunión de coordinación de emergencia. No sabía que tenían un plan con mi nombre escrito. No sabía que esperaban exactamente el momento en que yo saliera del camino. Lo único que sabía era que tenía sitios donde ir. Mientras caminaba hacia la pick-up, el móvil vibró. Un mensaje. Mateo. Hermano. ¿Estarás en casa luego? Paso a dejarte el medidor de agua. Maldita sea. Le había dicho que viniera esta semana y se me había olvidado el día exacto. Contesté. Voy al pueblo. Vuelvo al atardecer. Puedes pasar igual. No pensé más en ello. Mateo no era de los que necesitaban cita. Si llegaba pronto, esperaría en el porche o dejaría el medidor en la puerta. Y, sinceramente, saber que podría estar por allí hacía que la finca se sintiera todavía más segura. Resultó que fue lo único que salvó toda mi propiedad de ser desmontada como escenario de un crimen. Al bajar por el camino de tierra, levantando una nube de polvo, el mundo parecía tan normal que casi daba risa. Ninguna señal de problemas. Ninguna huella. Ningún coche extraño. Pero 10 horas son muchas. Suficientes para que gente con demasiado poder y poca cabeza decidiera convertir mi tierra en su proyecto personal. Suficientes para que la junta de la comunidad se convenciera de que tenía una autoridad que no tenía. Suficientes para montar algo que se parecía demasiado a una emboscada en el camino. Y suficientes para que Mateo llegara al camino, viera el desastre que estaban montando y entendiera exactamente qué clase de pelea estaban buscando. Por supuesto. Yo aún no sabía nada de eso. Solo metí la marcha. Rodé hacia la carretera principal y me dije que sería un día bueno y fácil. Lo curioso de la paz es que nunca te das cuenta del último momento que tuviste hasta que ya no está. No supe de la reunión de la comunidad hasta mucho después. Pero cuando por fin vi las grabaciones que Mateo había hecho, todo quedó claro como el agua. Mientras yo estaba en el pueblo haciendo recados, la directiva de la comunidad de propietarios vista al lago Serena se reunía alrededor de una mesa plegable en el garaje de Isabel Vargas. Parecía que se creían un centro de mando de verdad, portapapeles por todas partes.
Un ventilador zumbando en la esquina. Cafeteras. Mapas del embalse clavados con chinchetas como si planearan una operación militar. Excepto que no había ni un solo hueso militar entre ellos. Isabel abrió la reunión como siempre hacía. Barbilla alta. Voz ensayada. Actuando como si dirigiera la protección civil en una inundación. Tenemos un problema, dijo. Golpeando la mesa con el bolígrafo. Es el propietario de la parcela ribereña. Se niega a cooperar. Cooperar. Isabel usaba mucho esa palabra. Cada vez que quería decir, control. Un tipo bajito con entradas murmuró. La Junta está de acuerdo. Su finca está en posición estratégica. Es el acceso más cercano para la mayoría de los vecinos. Necesitamos establecer senderos comunitarios. Otra señora intervino. Hemos intentado ser amables. Él sigue poniendo carteles. Lo está haciendo personal. Isabel saltó. Está bloqueando el acceso compartido al embalse. Uno de los hombres del comité parecía confundido y susurró. Pero no es compartido. Es propiedad privada. Isabel le clavó la mirada tan fuerte que el hombre no volvió a abrir la boca en toda la reunión. Verás. Esto no iba de derechos ni de justicia ni de acceso al embalse. Iba de orgullo. De ego. A Isabel no le gustaba la idea de que alguien, quien fuera, pudiera decirle que no. Y cuando alguien así se siente ofendido, no habla. Escala. Necesitamos demostrarle, dijo Isabel, inclinándose hacia adelante, que la comunidad tiene autoridad. Alguien hizo la pregunta obvia. ¿Qué autoridad es esa? Isabel no dudó ni un segundo. La autoridad que decidamos ejercer. Habría sido gracioso si no fuera tan peligroso. Entonces sacó su plan. Un cartel con puntos. Imágenes impresas de Google Maps. Notas garabateadas con rotulador rojo. Todo diseñado para parecer oficial. Como si la comunidad tuviera jurisdicción sobre una tierra que no era suya. Por la que no pagaba impuestos y donde no podía entrar legalmente. Isabel dio un golpecito al mapa con el bolígrafo. Realizaremos una evaluación de seguridad comunitaria, anunció. La sala asintió como si eso significara algo. Documentaremos infracciones, añadió. Más asentimientos. Y grabaremos cada interacción. Un tipo de mediana edad con barriga de cerveza se animó. Así. Si discute, podemos demostrar que es hostil. Exacto, dijo Isabel con la sonrisa de quien nunca ha perdido una pelea porque siempre elegía oponentes que no podían pelear. Otra mujer. La secretaria de la comunidad. Levantó la mano. ¿Y si llama a la Guardia Civil? Isabel espantó la pregunta como a una mosca. La Guardia Civil no interviene en disputas privadas. Y además, suele estar ocupada. Mientras lo mantengamos civilizado, nadie va a acabar detenido. Se equivocaba en las dos cosas. Estrepitosamente. Luego reveló la pieza final. Montamos un control en su camino de entrada. Un jadeo recorrió la sala. No porque fuera ilegal, sino porque era atrevido. Isabel sonrió más todavía. Mostramos a la comunidad que vamos en serio. Le mostramos que su comportamiento afecta a todos. Y si se niega a cooperar, hizo una pausa dramática. Escalamos. La palabra quedó flotando en el aire como humo. Uno de los hombres preguntó preocupado. ¿No deberíamos esperar a que esté en casa? No, negó Isabel con la cabeza. Lo hacemos mientras esté fuera. Es más seguro. ¿Más seguro para quién? No lo especificó. Probablemente para ella misma. No sabían que Mateo llegaría minutos después. No sabían que los vería trastear por mi finca como inspectores de pacotilla. No sabían que grabaría todo lo que tocaron.
Todo lo que cavaron. Todo lo que intentaron instalar. Y desde luego no sabían que era legionario. Isabel cerró la reunión con una frase que, con el tiempo, resultaría el momento más gracioso de todo el desastre. Recordad. Esto es una demostración pacífica de autoridad comunitaria. Mantened la profesionalidad. Mantened la calma. 10 horas después. 2 de sus hombres estarían boca abajo en mi grava. Esposados. Mientras Isabel gritaba al teléfono. ¿Profesionalidad? ¿Calma? Pero por ahora. En aquel garaje con sus mapas y sus rotuladores y su fantasía de control. Se creía cada palabra. Pensaban que llevaban la batuta. Pensaban que iban a darme una lección. No tenían ni idea de que la lección iba a llegarles a ellos. Mateo nunca se apresura. Es de los que baja de la pick-up. Mira una vez alrededor y ya sabe que está mal antes de decir una palabra. Por eso. En cuanto llegó a mi camino. Se detuvo a medio paso. La tierra no estaba bien. No era nada grande. Solo el tipo de detalle que nota un hombre de campo o un legionario. El suelo estaba removido de forma que no debía estar. Huellas de neumáticos anchas. Demasiado pesadas para una furgoneta de campo. Demasiado rectas para un quad de vecino. Y luego las pisadas. Muchas. Agrupadas. Dispersas. Superpuestas. Un montón de gente había caminado por la entrada de mi finca aquella mañana. Mateo se agachó. Pasó los dedos por la tierra. Comprobó la profundidad de las huellas. Algunas eran recientes. Otras más antiguas. Unas apuntaban hacia la casa y otras hacia afuera. Como si hubieran hecho 2 visitas separadas. No entró en pánico. No soltó tacos. No cogió el móvil para llamar a nadie. Solo se levantó despacio y miró hacia la línea de árboles. Entrecerrando los ojos. Algo había pasado aquella mañana. Algo organizado. Avanzó un poco más por el camino. En silencio. Una mano descansando cerca del móvil que llevaba en el cinturón. Entonces lo vio. Algo pequeño que no encajaba. Una estaca de topografía. Plástico blanco brillante. Clavada torpemente cerca de la cuneta. Una estaca que yo nunca había puesto. Una estaca que no era vieja. Todavía limpia. Todavía afilada. Todavía oliendo ligeramente a plástico nuevo de ferretería. Mateo comprobó el suelo alrededor. Pisadas superficiales. Apresuradas. Siguió el rastro y encontró un trozo de tierra suelta. Como si alguien hubiera probado una pala. No un agujero de verdad. Solo unos cuantos pinchazos exploratorios en mi suelo. ¿Probando? Midiendo. Preparando. Sintió que se le tensaba la nuca. Miró hacia el embalse y... Desde la loma lejana. Solo un instante. Vio el destello del sol en un parabrisas. Un vehículo negro. Aparcado el tiempo justo para señalar presencia. No lo suficiente para identificarlo. Luego se marchó. Mateo levantó el móvil. Zoom. Y solo captó la silueta de un todoterreno desapareciendo en la curva. Murmuró para sí. Alguien ha estado muy ocupado esta mañana. Se movió despacio. Rodeando la parte delantera de la casa. Siempre con cuidado de quedarse a cubierto. No se escondía por miedo. Se escondía para recoger información. Probó el pomo de la puerta. ¿Intacto? Ventanas sin tocar. Ninguna señal de allanamiento. Pero la tierra había sido pisada por extraños que no pertenecían allí. Comprobó el móvil. Sin cobertura. Mal momento. Aún así. Escribió un mensaje para mí. ¿Vuelves pronto?
Aquí pasa algo raro. El móvil tardó. Luego parpadeó, mensaje no enviado. Mateo suspiró despacio. Volvió hacia la línea de árboles. Encontró un sitio sombreado con vista completa al camino y a la casa. Y se instaló como quien se prepara para una larga espera. No sabía exactamente qué planeaba la comunidad. No sabía cuántos volverían. No sabía cuándo. Pero sabía que algo venía. Lo sentía en la tierra. En el aire. En el silencio. Así que se quedó en las sombras. Vigilando. Esperando. Como un perro guardián que decide sentarse en el porche hasta que su amigo vuelva a casa. Mateo no tuvo que esperar mucho. Empezó con el sonido, un motor ronroneando lejos entre los árboles. Luego otro. Y el crujido inconfundible de la grava bajo los neumáticos. Mateo se movió ligeramente detrás del cedro. Levantó el móvil. Un todoterreno negro apareció. Luego un segundo. Luego un tercero. Sin marcas. Sin logos de empresa. Solo pintura brillante. Luz del día y mucha arrogancia. Las puertas se abrieron casi al unísono. 6 personas bajaron con chalecos reflectantes idénticos que decían, Equipo de Seguridad Comunidad Vista al Lago Serena. Mateo susurró. Esto va a ser ridículo. El grupo se dividió. Moviéndose con la coordinación torpe de quien intenta parecer oficial sin tener ni idea de lo que hace. 2 llevaban portapapeles. Uno sacaba una cinta métrica que nunca usaba. Otro cargaba una bolsa llena de estacas de plástico. Y 2 hombres fueron directos al poste eléctrico de mi finca. Mateo hizo zoom. El primer hombre abrió la bolsa y sacó una cajita gris barata. Sin marca. Comprada en Amazon por 20 euros. La levantó orgulloso. Aquí. Ponla aquí. Que se vea. El segundo asintió y empezó a atornillar la caja falsa al poste. Mateo grabó cada movimiento. Captó sus voces perfectamente. Una vez puesta. Tendremos prueba de que ignoró el aviso de peligro, decía uno. Isabel quiere fotos desde 3 ángulos. Que parezca oficial. ¿Están listas las estacas para el sendero? Sí. Diremos que bloqueó un camino histórico. Mateo sintió que se le tensaba la mandíbula. Esto no era allanamiento. No era un malentendido. Era fabricación. Preparación premeditada. Y lo hacían mientras yo estaba fuera porque les daba miedo hacerlo cuando yo estaba en casa. Uno de los del portapapeles se giró. Escaneando la zona. Sus ojos se clavaron en la silueta entre los árboles. Mateo no se inmutó. Esperó a que el hombre levantara la mano. Oiga. Señor. ¿Podemos ayudarle? Mateo salió parcialmente de las sombras. Postura inofensiva. Voz tranquila. Solo pasaba por aquí. El hombre frunció el ceño. Esta zona está bajo inspección comunitaria. ¿En un camino privado? Preguntó Mateo con ligereza. El hombre dudó. Autoridad temporal de ejecución. Mateo sonrió educadamente. Buena suerte con eso. No los desafió. No los confrontó. No los ahuyentó. Porque ahuyentarlos habría acabado con la recogida de pruebas. Y las pruebas eran exactamente lo que yo necesitaría después. Mateo dio unos pasos atrás. Fingiendo desinterés. Y luego se deslizó silenciosamente detrás del siguiente árbol. Oculto otra vez. El equipo de la comunidad no se dio cuenta de que un legionario los estaba vigilando. No se dieron cuenta de que los estaban documentando. No se dieron cuenta de que se estaban metiendo en un lío de nivel delito. Siguieron colocando estacas falsas. Haciendo fotos preparadas. Grabando diálogos ensayados. En un momento el jefe dijo. Vale. Estamos listos.
Nos reunimos a las 5. Debería estar volviendo entonces. Mateo sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Ahí estaba. El plan. La emboscada. Estaban construyendo un enfrentamiento a propósito. Contando con pillarme enfadado. Contando con el vídeo que pudieran retorcer. Contando con hacerme parecer el agresivo. Mateo levantó el móvil y susurró. Chicos. No tenéis ni idea del día que os acabáis de preparar. El grupo por fin recogió. Subieron a los todoterrenos. Motores rugieron. Polvo se levantó y desaparecieron por la loma. Mateo se quedó atrás. Silencioso como los árboles que lo rodeaban. Miró la caja de peligro falsa. Las estacas. El suelo removido. El camino que planeaban bloquear. Comprobó el móvil otra vez. Sin cobertura. Luego susurró para sí. Vuelve a casa. Hermano. Porque esto no es una inspección. Esto es una emboscada. Y Mateo se quedó exactamente allí. Escondido. Vigilando el camino como un centinela hasta el momento en que yo regresara. Mateo esperó casi 2 horas en la sombra fresca del cedro. El sol moviéndose despacio por la tarde. Sin impaciencia. Sin nervios. Solo vigilante. Sabía que el problema no había terminado. Lo sentía en cómo la finca se había quedado quieta. Como si los bosques contuvieran la respiración. Entonces lo oyó. Motores. Varios. Acercándose rápido. Mateo se enderezó. Móvil levantado. Pulgar sobre el botón de grabar. El primer todoterreno dobló la curva como si fuera dueño de la carretera. Luego otro. Luego el tercero. Esta vez no entraron con cautela. Entraron con la confianza de quien cree tener autoridad. Las puertas se abrieron inmediatamente. Los chalecos reflectantes volvían. Esta vez con más equipo, conos de tráfico. Cinta de precaución. Una barricada plegable. Un cartel metálico que decía, control de seguridad comunitaria. No avanzar. Mateo susurró. Casi divertido. Venga ya. ¿Me estáis tomando el pelo? Una de las mujeres chasqueó los dedos al grupo. Vale. Equipo. Debería llegar pronto. Montadlo exactamente como dijo Isabel. Exactamente como dijo Isabel. Esa frase sola hizo que Mateo apretara los dientes. Los hombres arrastraron la barricada a través del camino. Bloqueando toda la entrada. No a medias. No simbólicamente. Completamente. Colocaron los conos en fila perfecta. Luego añadieron cinta encima. Dando a todo el aspecto visual de un control de carretera de serie barata de televisión. Mateo hizo zoom con la cámara. Cada ángulo. Cada movimiento. Caras. Matrículas. Conversaciones. Un hombre con barriga colgando sobre el cinturón golpeó el portapapeles contra la palma y ladró. Recordad. Cuando llegue. Mantened los móviles grabando. Necesitamos prueba de escalada hostil. Mateo maldijo por lo bajo. No solo anticipaban problemas. Los estaban planeando. Uno de los más jóvenes levantó la mano nervioso. ¿Y si no se enfada? El del portapapeles se burló. Oh. Se enfadará. Isabel dice que es de ese tipo. Solo hay que presionarlo. ¿Presionarlo cómo? Preguntó otro. El del portapapeles sonrió. ¿Simple? No le dejéis entrar. Bloquead el camino. Decidle que hay una infracción de seguridad en su propiedad y que no puede entrar hasta que terminemos la evaluación. Una mujer intervino. Isabel quiere el vídeo de él negándose a cooperar. Si toca un cono o mueve la barricada.
Eso es agresión. Documentadlo. La mandíbula de Mateo se cerró. Su respiración pasó de calmada a fría. Depredadora. Coordinado. Guionizado. Y todo en mi tierra. Los hombres siguieron montando el control con una ceremonia ridícula. Uno clavó una estaca en la tierra. Otro ajustó el ángulo del cartel como si preparara un desfile. Dos más paseaban practicando frases en voz baja. Señor. Necesitamos que se calme. Señor. Esto es por seguridad comunitaria. Señor. No levante la voz. Mateo lo grabó todo. Entonces llegó la parte que le revolvió el estómago. El del portapapeles dio una palmada. Vale. Última cosa. ¿Dónde está el chaval? Un adolescente bajó del todoterreno. Con un collarín en una mano y un cabestrillo en la otra. Mateo murmuró. ¿Qué demonios? La mujer le regañó. Isabel dijo que ayudará a reforzar la reclamación de lesión. Póntelo. El adolescente gruñó. Se puso el collarín y lo ajustó sin ganas. Mateo hizo zoom. Su voz bajó a susurro. Estáis completamente locos. Estaban montando un testigo herido. Preparando la escena. Construyendo una narrativa. Esperando provocar una reacción. Capturarla en cámara y retorcer la historia hasta que la Guardia Civil o un juez se pusieran de su lado. Mateo respiró despacio. Centrándose. Tenía que esperar. Intervenir ahora pondría en peligro las pruebas. Y me conocía. Sabía que en cuanto yo llegara vería el montaje inmediatamente. Solo necesitaba estar allí cuando llegara el momento. El equipo de la comunidad empezó a ensayar posiciones como actores antes de una obra. Vale. Vosotros dos delante de la barricada. Vosotros tres grabad desde el lado. Chaval. Siéntate en la nevera y pon cara triste. No. Más triste. Recordad. Mantened firmeza. No os apartéis de su camino. Uno de los hombres. El nervioso. Preguntó. ¿Y si simplemente rodea la barricada? El del portapapeles negó con la cabeza seguro. No puede. Hemos bloqueado la cuneta con el quad. Los ojos de Mateo se abrieron. Se movió ligeramente y zoom. Ahí estaba. Un quad rojo aparcado de lado atravesando la estrecha cuneta que bordeaba el camino. Habían bloqueado completamente la entrada. No sugerido. No limitado simbólicamente. Absolutamente bloqueado. Mateo sintió que la temperatura en su pecho subía. No ira. No pánico. Enfoque. Comprobó la hora. El ángulo del sol. Yo estaría bajando por el camino de grava en cualquier momento. Levantó el móvil otra vez. Pulsó grabar. Contuvo la respiración. El escenario estaba montado. Los actores en posición. La trampa preparada. Y Mateo se susurró a sí mismo. Firme como un francotirador. Venga. Hermano. Vuelve a casa. Vamos a acabar con este circo. Entonces se retiró más profundo entre los árboles. Lo bastante cerca para intervenir. Lo bastante lejos para permanecer invisible. Listo para el momento en que el motor de mi pick-up entrara en su oído. El cielo se había vuelto color cobre cálido cuando salí de la carretera y entré en mi camino de grava. 10 horas en el pueblo me habían dejado seco. Y lo único que quería era mi porche. La brisa del embalse y una tarde tranquila friendo las sobras que había planeado la noche anterior. Ranger. El viejo pastor alemán en el asiento de atrás. Levantó la cabeza y soltó un gruñido suave. No enfadado. No asustado. Solo alerta. Sí, murmuré. Yo también lo siento.
Entonces doblamos la última curva y el mundo delante de mí dejó de tener sentido. 3 todoterrenos estaban aparcados de lado atravesando mi propio camino, formando una barricada tan cerrada que podría haber parado una estampida. Conos naranja brillantes salpicaban el suelo. Cinta amarilla de precaución cruzaba la carretera. Un cartel metálico se apoyaba torcido contra una nevera, control de seguridad comunitaria. No avanzar. Mi pie se levantó del acelerador. ¿Qué narices? 6 miembros de la comunidad con chalecos reflectantes pululaban como si guardaran una escena del crimen. 3 ya tenían los móviles apuntándome. 2 estaban delante de la barricada. Brazos cruzados. Pecho hinchado. Intentando parecer autoritarios y pareciendo más bien hombres esperando un autobús que nunca llega. Y entonces vi la guinda de este domingo de estupidez. Un adolescente sentado en la nevera llevando un collarín que le quedaba por lo menos 3 tallas grande. Lo reconocí al instante, el amigo del hijo de Isabel. El mismo chaval que había estado grabando la noche que el hijo de Isabel intentó empujarme. Así que ese era el plan. Un montaje. Una lesión fingida. Un control falso. Un equipo de cámaras para capturar mi agresión. Avancé la pick-up hasta que mi parachoques quedó a centímetros del primer cono. El del portapapeles. El autoproclamado comandante. Marchó hacia mí y golpeó la palma contra el capó. Alto. Esta zona está restringida. Bajé la ventanilla a medias. No por él. Para que quedara registrado. ¿Qué se supone que es esto? Señor, dijo en voz alta. Demasiado alta. No puede entrar en su propiedad hasta que se complete esta evaluación de seguridad. ¿Mi propiedad? Repetí despacio. Estáis bloqueando mi propiedad. Señor. Mantenga la calma, dijo. Ya mirando a las cámaras. Detrás de él. Alguien susurró justo lo bastante alto para que lo captara el vídeo. Está escalando. Yo no me había movido ni un centímetro. El del portapapeles cuadró los hombros. Hemos detectado una infracción peligrosa en instalaciones dentro de su perímetro. Hasta que completemos nuestra inspección. La comunidad es responsable si usted entra. Parpadeé. ¿Responsable de que yo entre en mi propia tierra? ¿Eso es correcto?, dijo orgulloso. Por favor. Aparte su vehículo y espere autorización. ¿Autorización? ¿En un camino que mi abuelo abrió hace 50 años? ¿Y si no lo hago? Pregunté. Sonrió como si hubiera estado esperando esa frase exactamente. Señor. La negativa a cooperar se documentará como. Una voz lo cortó como una hoja cortando cuerda. No le digas ni una palabra más. El equipo de la comunidad se tensó. No de confusión. De reconocimiento. La cara del portapapeles se retorció. ¿Otra vez tú? Creí que te había dicho que te largaras antes. Ni siquiera tuve que mirar. Conocía aquella voz. Mateo salió de la sombra del árbol con la calma lenta y silenciosa de un hombre que había sobrevivido a cosas peores en 3 continentes. No se apresuraba. No se pavoneaba. Ni siquiera estaba enfadado. Solo firme. Controlado. Inquebrantablemente tranquilo. Se acercó primero al lado de mi pick-up. Ojos revisándome como si hiciera un chequeo médico. ¿Estás bien?, preguntó. Aún no, contesté. Pero voy por buen camino. Mateo asintió una vez. Luego miró al equipo de la comunidad y toda la fina confianza que habían construido durante el ensayo se evaporó como saliva en asfalto caliente. El del portapapeles intentó salvar su autoridad. Señor. Esto es una zona restringida. Mateo lo cortó con una mirada. Me largué, dijo en voz baja. Luego volví. Varios de los oficiales, con chalecos reflectantes, se movieron nerviosos. Uno susurró. Es el tipo que nos grababa antes.
Estás interfiriendo con un acto de evaluación, ladró el del portapapeles, subiendo el volumen con el pánico. Mateo no respondió. Solo dio un paso más cerca de los conos. Manos relajadas. Hombros sueltos. La postura exacta que adopta un legionario justo antes de que alguien cometa el mayor error de su vida. Esto no es una inspección, dijo Mateo. Esto es un bloqueo. Señaló la barricada. Los conos. La carretera precintada. Y lo habéis montado en tierra privada. Las cámaras seguían grabando. El chaval del collarín tragó saliva fuerte. El viento levantó la cinta de precaución y la agitó como una bandera de aviso. Y en ese momento lo sentí. El aire cambiando. La tensión enrollándose. El último aliento antes de la tormenta. El enfrentamiento no venía. Ya estaba aquí. Mateo dio un paso adelante hasta que cada hombre con aquellos chalecos falsos de la comunidad pudo sentir que el suelo cambiaba bajo sus botas. No levantó la voz. No se pavoneó. Solo se plantó en medio del camino de grava y dijo. Silencioso como un banco de iglesia. Moved vuestros vehículos. Tenéis 5 segundos. Se quedaron congelados. Se podía oír el viento rodando entre los pinos. 5. Uno de los más jóvenes tragó saliva fuerte. 4. Un segundo hombre siseó. Solo mantened la posición. No retrocedáis. 3. Eso fue todo. El pánico se rompió entre ellos como una rama seca bajo una bota. ¡Atrás! ¡Atrás! Puertas se cerraron de golpe. Luces de marcha atrás parpadearon. Neumáticos escupieron grava en todas direcciones. En segundos habían echado los todoterrenos hacia atrás lo justo para dejar un carril estrecho. Mateo no sonrió. Ni siquiera parpadeó. Simplemente se apartó y me dijo. Camino abierto. Avancé la pick-up. 5T10. Se podía sentir el resentimiento irradiando de los hombres de la comunidad mientras se alineaban a los lados del camino. Brazos cruzados. Mandíbulas apretadas. Con cara de estar intentando encontrar cualquier excusa para salvar su orgullo. Mateo caminó junto a la puerta del copiloto. Firme y preparado. Y entonces llegó el momento. El del portapapeles. El mismo pequeño comandante con corte militar que había estado ladrando órdenes toda la tarde. De repente estalló y corrió hacia adelante. Parad. No podéis pasar. Antes de que pudiera poner la pick-up en punto muerto. Cargó directo contra Mateo y le empujó con las 2 manos en el pecho con fuerza. Un error con una vida más corta que un petardo. La mano derecha de Mateo enganchó la muñeca del hombre. La izquierda se deslizó bajo el codo. Caderas giraron. ¡Bum! El del portapapeles salió volando del suelo y se estrelló contra la grava tan fuerte que el polvo subió como humo. Su portapapeles patinó por el camino con un tintineo metálico. El resto del patrulla se congeló. Uno jadeó. Otro soltó el móvil. Un tercero susurró. Dios mío. Mateo no avanzó. No amenazó. Solo se quedó preparado. Calmado como la niebla de la mañana. No pongáis las manos encima de la gente, dijo suavemente. Y menos encima de la persona equivocada. El del portapapeles resolló en la tierra. Me ha atacado. Eso es agresión. Mateo negó con la cabeza. Amigo. Tú me empujaste y tus cámaras lo grabaron todo. El que grababa bajó el móvil inmediatamente. Yo me puse al lado de Mateo. Allanamiento en tierra privada. Enhorabuena. Eso no es una multa. Eso es cárcel. El silencio se extendió sobre ellos. Grueso. Feo. Aterrado. Entonces lo oímos. Una sirena lejana. Baja.
Constante. Acercándose. Cada hombre de la comunidad se tensó como un perro de caza al oír una rama romperse. La cara del portapapeles perdió todo el color. Isabel dijo que ella se encargaría de la Guardia Civil. Mateo soltó una risita. Parece que se le acabaron los trucos de magia. El todoterreno del teniente García de la Guardia Civil apareció un momento después. Sin luces. Sin urgencia. Solo la confianza firme de un hombre que llevaba 3 décadas tratando con idiotas y no esperaba que hoy fuera una excepción. Bajó y cerró la puerta con un golpe pesado. Sus ojos barrieron la escena, los conos. Los chalecos falsos. El hombre adulto llorando en el suelo. El portapapeles esparcido. El polvo todavía asentándose en el aire. El teniente exhaló una vez. Imperturbable. Haciéndoos pasar por oficiales. Bloqueando un camino privado y agresión. Se ajustó el cinturón. Miró directamente al del portapapeles y añadió. Chicos. ¿De verdad os levantasteis esta mañana con ganas de ir a la cárcel? ¿Verdad? Nadie contestó. Nadie ni siquiera respiró. El teniente se giró hacia mí y Mateo. Luego otra vez hacia el grupo de la comunidad. Como un profesor que entra en un aula llena de niños que han prendido fuego a las cortinas. Bueno, murmuró. Vamos a ver cuál de vosotros genios se lleva las esposas primero. Y mientras avanzaba. Se podía sentir toda la sierra conteniendo la respiración. El teniente García se quedó allí un largo momento. Dejando que el peso de la situación se asentara como el polvo después de un rodeo. Los hombres de la comunidad estaban rígidos. Ojos huyendo de él. El del portapapeles. Llamémosle Ramón. Seguía en el suelo. Una mano sujetándose el hombro. La otra levantada como esperando que alguien le ayudara a levantarse. Nadie lo hizo. El teniente por fin se volvió hacia mí. Vale. Vamos a ordenar este lío. Pero antes de que pudiera dar otro paso. Mateo habló. Teniente. Antes de que se ocupe de ellos. Hay algo que tiene que ver. García se detuvo. Mirando de reojo a Mateo como hacen los viejos policías cuando notan un cambio en el viento. ¿Qué es? ¿Sargento? Mateo desbloqueó el móvil. Pasó una vez y se lo tendió. García tomó el móvil sin decir palabra. El silencio en aquella sierra pasó de tenso a quirúrgico. El primer vídeo apareció inmediatamente. El equipo de la comunidad instalando la caja eléctrica falsa. La carcasa de plástico barata. El cable falso. La pegatina falsa de la compañía. La línea de tierra falsa que clavaron en la tierra. Y lo peor de todo. La coordinación arrogante que había detrás. Los ojos de García se entrecerraron. Mateo dijo con calma. Intentaban crear una infracción falsa. Hacer que pareciera que mi amigo había manipulado instalaciones eléctricas de la compañía. Otro deslizamiento. El siguiente clip. Esta vez el equipo de la comunidad rodeando a un adolescente con collarín de espuma. Otro hombre. Claramente el director autoproclamado. Señalaba con el dedo y ladraba. No. No. Cae más lento esta vez. Que parezca doloroso. Necesitamos que parezca real. El chaval asintió. Levantó los brazos rígidos como un mal actor y luego se dejó caer de lado en la hierba mientras 2 adultos fingían jadear. Luego otro clip. El mismo chaval riéndose entre tomas. Comiendo una barrita de cereales mientras una mujer explicaba. Cuando presentemos el parte de lesiones. Asegúrate de mencionar que recibió un golpe en la cabeza. García no parpadeó mientras veía nada de eso. Pero la quietud de su cara cambió. Se endureció. Cuando el último clip terminó. Devolvió el móvil despacio. Como un cirujano podría devolver un bisturí al darse cuenta de que el paciente estaba más enfermo de lo que pensaba.
Exhaló una vez por la nariz. Jesucristo. Los hombres de la comunidad parecían haber visto a un juez entrar en un confesionario. García se volvió hacia ellos. Voz más grave. Idiotas. No solo estabais acosando. Estabais fabricando pruebas. Creando informes falsos. Manipulando una estructura de servicio. Planeando empujar a un propietario a cargos penales. Su voz bajó aún más. Eso es falsedad documental. Eso es conspiración y eso es delito grave. Kevin. El flaco del walkie-talkie. ¿Tartamudeó? Teniente. Nosotros no queríamos. Isabel dijo que era solo una demostración de seguridad. García dio un paso hacia él tan rápido que el hombre tropezó hacia atrás. Chaval. Si vuelves a decir la palabra Isabel como si fuera un ángel guardián legal. Te esposaré solo por ser estúpido. Los labios de Kevin se cerraron como los de un niño asustado. Ramón. Todavía sentado en la tierra. Intentó agitar el brazo sano. Esto es todo un malentendido. ¿Puedo explicarlo? No, dijo García. No puedes y no lo harás. Se volvió hacia su radio. Central. Aquí, teniente García. Necesito 2 unidades más. Un técnico de escena y el investigador de guardia de la Fiscalía. Tenemos causa probable para falsedad coordinada. Manipulación de instalaciones y simulación de lesión. Los hombres palidecieron al unísono. García no había terminado. Además. Preparad solicitud de registro para la oficina de la comunidad de propietarios vista al lago Serena. Necesitamos sus cámaras. Registros. Comunicaciones internas y cualquier documentación relacionada con la ejecución ribereña. El equipo de la comunidad lo miró como peones de campo mirando un tornado que se acerca al granero. Kevin susurró. ¿Un registro? García lo miró como si mirara una mancha. ¿Creéis que podéis hacer este nivel de estupidez a plena luz del día y que no llame a la fiscalía? El viento cambió. La sierra volvió a quedar en silencio. Entonces el teniente se agachó junto a Ramón. Exactamente igual que minutos antes. Pero ahora el tono era diferente. Frío. Definitivo. Chicos. Pensabais que esto era un juego de barrio, dijo. Un poco de músculo. Una táctica de miedo. Levantó el móvil. Esto es falsedad organizada. Esto es fabricación de pruebas. Esto es intento de usar el sistema judicial como arma contra un ciudadano privado. Se levantó. Y en mi demarcación no jugamos con eso. Ramón abrió la boca. Pero no salió sonido. García continuó. Ramón. Estás detenido por agresión. Obstrucción y tu papel en la estafa de la instalación falsa. Los demás hombres de la comunidad se sacudieron. Kevin chilló. ¿Nosotros también? Sí, contestó García antes de que pudiera terminar. ¿Todos vosotros? Estáis detenidos a la espera de interrogatorio. ¿Y si vuestro nombre aparece en ese montón de pruebas de la comunidad que la fiscalía va a revisar? Os acusarán en consecuencia. Uno de los hombres mayores intentó dar un paso hacia su todoterreno. García chasqueó. Muévete y te juro que te añado resistencia y tentativa de fuga. El hombre se congeló a medio paso. Sentí algo soltarse dentro de mi pecho. Un lento deshacerse que no había sentido en meses. Mateo simplemente cruzó los brazos. García volvió hacia nosotros. Bajando la voz. Vosotros 2 habéis hecho bien grabando todo esto, dijo. Demonios. Me habéis ahorrado un mes de dolores de cabeza. Y cuando esto llegue a la fiscalía, esa comunidad va a caer como un poste de valla podrido. Asentí. Mateo no. Solo miró al frente como si ya hubiera pasado al siguiente peligro. Detrás de nosotros. Las sirenas de refuerzo empezaron a subir en la distancia.
Más agudas esta vez. Más cerca. Decisivas. El sonido de la justicia. No del caos. García se ajustó el sombrero. Se volvió hacia el tembloroso equipo de la comunidad y dijo: Vale. Chicos. Manos donde pueda verlas. En fila de uno en uno. Queríais jugar a la autoridad. Hoy vais a ver cómo es la de verdad. Y por primera vez desde que empezó toda esta guerra con la comunidad, la sierra por fin se sintió segura otra vez. La oímos antes de verla. El motor. Un zumbido agudo de uno de esos carros de golf de lujo que la comunidad insistía en que eran transporte ecológico. Neumáticos patinando en la grava. Una voz ladrando palabras que aún no distinguíamos. Pero el tono llegaba como una sierra oxidada. Agudo. Estridente. Desesperado. Isabel Vargas. Por supuesto. Llegó volando por la curva tan rápido que casi vuelca el carro. Sus gafas de sol eran enormes. Montura blanca gruesa. Tonterías de diseño que chocaban con la furia escrita en su cara. Tenía los labios tan apretados que parecían sin sangre. Frenó el carro tan bruscamente que el polvo la cubrió como una cortina. ¿Qué está pasando aquí?, exigió. No preguntó. Exigió. Como si todavía fuera su sierra. Su embalse. Su mundo. El teniente García no se giró inmediatamente. Terminó de esposar a Ramón primero. Lento y deliberado. Luego se enderezó. Se ajustó el cinturón de servicio y solo entonces le prestó atención. Buenas tardes. Señora Vargas, dijo. Voz plana como piedra. Ha elegido un momento de narices para aparecer. Los ojos de Isabel saltaron de Ramón esposado. A los demás hombres en fila. A las bolsas de pruebas sobre el capó del todoterreno de García. Y finalmente a mí y Mateo. De pie tranquilos como si esperáramos que terminara la cola. ¿Qué? ¿Qué les habéis hecho?, me espetó. Parpadeé. Señora. Yo no he hecho nada. Su voz subió casi una octava. Dicen que los atacasteis. Que tu amigo agredió a uno de nuestros oficiales comunitarios. Mateo soltó un corto y silencioso suspiro que no era exactamente una risa. García dio un paso adelante. Señora. Estos hombres no son oficiales comunitarios. No están autorizados por nadie. Lo que hicieron hoy es ilegal. Isabel resopló. Eso es ridículo. Estábamos realizando una operación de seguridad y cumplimiento. La mandíbula de García se tensó. ¿En propiedad privada ajena?, preguntó. Isabel abrió la boca. Luego la cerró. No porque se diera cuenta de que estaba equivocada, sino porque se dio cuenta de que aquella respuesta importaba. Se recompuso rápido. La gente como ella siempre lo hace. Se estiró el cuello del polo. Levantó la barbilla. Nuestra comunidad tiene autoridad para realizar controles de bienestar. Inspecciones de acceso y acciones de ejecución necesarias en propiedades adyacentes. García levantó una ceja. Propiedades adyacentes, propiedad de miembros de la comunidad. Él señaló hacia mí, no lo es. Isabel disparó. Todo ese ribereño es zona de interés comunitario. Tiene interés recreativo compartido. El sendero que bloquea su casa ha sido usado durante generaciones. No, dije con calma pero afilado. Su cabeza giró hacia mí. Ojos abiertos con indignación de derecho. ¿Seguí? Hay un acceso público en el lado norte. Solo que no queréis que vuestros residentes caminen 15 minutos más. Eso no es el punto. Sí, dijo Mateo desde mi lado. Voz calmada y mortalmente firme. En realidad sí lo es. Algo en la cara de Isabel se crispó al oír la voz de Mateo. Reconocimiento. Tú, escupió.
Eres el de antes. Interferiste en nuestra inspección. Mateo no parpadeó. Pasé por allí. Amenazaste a mis oficiales. Mateo negó una vez con la cabeza. No. Les dije que movieran sus coches. Deberíais darme las gracias. Estaban a punto de ser atropellados por un propietario que volvía del pueblo. El teniente ocultó una sonrisa detrás de una tos. Isabel avanzó pisando fuerte hasta quedar prácticamente nariz con placa con García. Teniente. Han agredido claramente a mis voluntarios y usted necesita arrestarlos. García la cortó. Señora Vargas. Su gente instaló una caja eléctrica falsa en su propiedad. Simularon una lesión. Intentaron fabricar pruebas para un informe falso. La boca de Isabel se abrió. Eso es absurdo. ¿Quién se lo ha dicho? Levanté mi móvil. Ella palideció. García añadió. He visto los vídeos. La voz de Isabel salió más pequeña. Esos están sacados de contexto. Mateo soltó una risita suave. Señora. El único contexto era como fingir una lesión de cuello. García miró sus notas. Su gente lo ensayó. Lo dirigió. Fingió caer. Practicó mentiras. Todo grabado. Los labios de Isabel temblaron. Ellos malinterpretaron mis instrucciones. Se suponía que era un simulacro de escenario. El teniente dio un paso más cerca. Voz bajando a ese registro tranquilo y controlado que asusta más a los hombres hechos que los gritos. Señora. Simular una lesión para una reclamación falsa es falsedad. Manipular instalaciones de servicio es delito. Lo que hizo su junta no fue un malentendido. Fue un plan coordinado. Los ojos de Isabel saltaron locos. Buscando algo que devolver. Y entonces encontró apoyo. No moral. Sino manipulador. Solo hace esto porque él, señaló con el dedo hacia mí, le está manipulando. Es peligroso. Violento. Pegó a mi hijo. La sierra se quedó en silencio. La cabeza de Mateo se giró ligeramente. García la miró fijamente. Yo no me moví. Isabel siguió. Impulsada por puro pánico. Mi hijo llegó a casa ensangrentado. Herido. Aterrorizado. Porque ese hombre le atacó en la orilla como un animal. García no parpadeó. Su hijo le empujó primero. Isabel se congeló. El teniente continuó. Está grabado. Los dos vídeos. De hecho, los amigos de su hijo lo grabaron para TikTok. No le salió muy bien. Isabel se puso roja. Luego blanca. Intentó recuperarse. No me importa lo que muestren sus vídeos. Soy la presidenta de nuestra asociación y exijo que los arreste. García levantó una mano. Señora. Esa sola palabra la hizo parar en mitad del arrebato. Usted no exige nada. Está a 2 pasos de ser detenida usted misma. La mandíbula de Isabel cayó. ¿Con qué cargos? Obstrucción. Conspiración. Tentativa de falsedad. Posiblemente dirigir una simulación de lesión con fines de denuncia falsa. Y dependiendo de lo que encontremos en su oficina de la comunidad, dio un golpecito a su libreta. Quizá más. El aliento de Isabel se cortó. Entonces llegó el derrumbe. Gritó. Lloró. Intentó suplicar. Luego amenazar. Luego suplicar otra vez. Los hombres de la comunidad miraban en silencio atónito e incómodo. Mateo me murmuró. Debería haber traído palomitas. Casi sonreí. García le puso las esposas con suavidad pero firmeza. Luego empezó a llevarla hacia el todoterreno. Teniente, sollozó Isabel. Esto no es como se suponía que debía ir.
García suspiró. Señora. Estoy empezando a pensar que nada de lo que usted planea sale nunca como cree. Mientras la metía en el coche, se podía sentir que toda la sierra exhalaba. Como si el cielo mismo se hubiera deshecho. La mujer que había intentado armar con un arma a toda una comunidad por fin había sido detenida. Pero mientras la puerta del todoterreno se cerraba, supe otra cosa. Esto no era el final. Era el principio de su caída y el principio de nuestra pelea en los juzgados. Isabel apareció en el juzgado la mañana siguiente. Técnicamente en libertad bajo fianza. El teniente García la había detenido la noche anterior. Pero los juzgados rurales van despacio y su procesamiento penal no sería hasta más adelante en la semana. Lo que nos esperaba ahora no era el juicio penal. Era la vista de urgencia de medida cautelar civil donde el juez decidiría si la comunidad todavía tenía algún poder y si podían acercarse legalmente a mi finca mientras los cargos penales seguían pendientes. No era sobre cárcel todavía. Esta vista era sobre despojar a la comunidad de autoridad. El juzgado parecía más frío que cualquier mañana en la sierra. No por el aire acondicionado, sino por la tensión flotando en el aire como niebla. Hasta las luces fluorescentes zumbaban como si se prepararan para algo feo. Isabel entró con un traje beige rígido. Pelo tan tirante que parecía doler. Mandíbula apretada como quien intenta sujetar la realidad por la fuerza. 2 miembros de la junta la siguieron. Cabezas bajas. Intentando parecer importantes pero pareciendo sobre todo aterrorizados. Mi abogada. Mercedes Claiborne. Se inclinó y susurró. Recuerda. Cara calmada. Deja que se entierren ellos solos. Asentí. El juez Hardwick tomó asiento. Un hombre de pelo plateado. Cara de piedra que probablemente había resuelto más disputas de tierras que todos los abogados de la sala juntos. Revolvió unos papeles. Sin impresionar. Procedamos, dijo. Isabel saltó como un resorte. Señoría. Antes de que empiece. Solicito el archivo inmediato de todas las denuncias por acoso. Discriminación dirigida y... Hardwick ni siquiera levantó la vista. Siéntese. Señora Vargas. Se sentó. Mercedes se levantó. Señoría. Llamamos al agente de la Guardia Civil Kyle Romero. El agente describió todo, el bloqueo. Los chalecos falsos. Los conos. Las falsas reclamaciones de autoridad. Recorrió al tribunal como los hombres se negaron a moverse. Ignoraron avisos e intentaron aplicar normas de comunidad en tierra de propietario privado. El juez asintió una vez. Siguiente. Mercedes se volvió hacia mí. Señoría. Tenemos pruebas de vídeo. Proceda. Me puse a su lado mientras el primer vídeo aparecía en la gran pantalla del juzgado. 4 voluntarios de la comunidad en uniformes falsos instalando una caja eléctrica falsa en mi poste de la valla. Sus voces cristalinas. Solo atornillada. No se dará cuenta. Si pregunta la Guardia Civil. Decimos que lleva aquí siempre. Se oyó como la sala contenía el aliento. La cara de Isabel se tensó en una máscara frágil. Hardwick anotó algo. El bolígrafo raspando como un cuchillo. Mercedes puso el segundo clip. La sala cayó en un silencio atónito. Ahí estaban. Estos hombres hechos ensayando una lesión de cuello falsa como si montaran una obra de colegio. El del portapapeles dirigiendo al voluntario herido. No. No. Inclínate más hacia adelante. Necesitamos que parezca real cuando llegue. Ajusta el collarín. Tienes que parecer herido. El juez Hardwick se quitó lentamente las gafas y luego se pellizcó el puente de la nariz. Isabel saltó otra vez. Voz quebrada. Esto está completamente sacado de... Siéntese, dijo Hardwick sin levantar la voz. Se sentó.
Entonces Mercedes puso la grabación final. El bloqueo. Mi pickup atrapada. Sus conos. Sus amenazas. La cuenta atrás de Mateo. Firme y fría. El empujón. La derribada. Los gritos. Las placas falsas. Sus exigencias de cumplimiento comunitario. Todo estaba allí. Cuando la pantalla se puso negra. El silencio pesó más que antes. El juez Hardwick miró a Isabel como si mirara un puzzle hecho de estupidez y arrogancia. Señora Vargas. Dígame por favor que usted no autorizó esto. Isabel tragó saliva. Yo delegué la ejecución en mi comité. No personalmente. Mercedes dio un paso adelante. Señoría. Tenemos correos de la señora Vargas instruyendo a su junta para que. Cito. Presionen al propietario hasta que se quiebre y creen infracciones registrables. Aunque tengamos que establecerlas nosotros mismos. Los ojos de Isabel se abrieron como si le hubieran dado un martillazo. El juez parpadeó. Esas palabras salieron de usted. Tembló. Están sacadas de contexto. Quería decir. Hardwick dio un manotazo en la mesa. No. Significan exactamente lo que dicen. Sus abogados se encogieron como niños regañados. El juez exhaló largo y lento. Su cliente está en un lío muy serio. En los siguientes 30 minutos. Cualquier resto de legitimidad que la comunidad se aferraba se evaporó. No tenían autoridad sobre mi finca. Ningún derecho a realizar inspecciones. Ningún derecho a acercarse a mi camino. Ningún derecho a colocar nada en mi propiedad y. Positivamente. Ningún derecho a fabricar pruebas. La expresión del juez pasó de molesta a ofendida a completamente asqueada. Finalmente dictó la sentencia. Con efecto inmediato. Isabel Vargas queda destituida como presidenta de la comunidad de propietarios Vista al Lago Serena. Isabel jadeó. Un sonido pequeño y roto. La comunidad queda prohibida de contactar al demandante en cualquier forma. De entrar en su propiedad o de establecer actividades de ejecución dentro de 500 metros de su residencia. Uno de sus miembros de la Junta gimió de verdad. Y debido a la gravedad de estas pruebas, el tribunal remite penalmente a la Fiscalía del Partido Judicial para posibles cargos, incluyendo usurpación de funciones públicas, conspiración, falsedad y agresión. Isabel se puso blanca como el yeso. Pero el juez no había terminado. Esta comunidad quedará bajo supervisión provisional autonómica. Se iniciará una auditoría financiera completa en 72 horas. Entonces el mazo golpeó la madera. Un chasquido tan seco que pareció partir el aire. Isabel se hundió en su silla, mirando a la nada. Los miembros de la Junta se apartaron silenciosamente de ella como si fuera radiactiva. Mateo me dio una palmada en la espalda. Bueno, murmuró. Esa es una forma de arruinarle la semana. No sonreí. Solo respiré. Por primera vez en días. Respiré libremente. Pero en el fondo sabía la verdad. La parte civil había terminado. La tormenta penal ni siquiera había empezado. Y cuando llegara, la comunidad no sobreviviría. El jueves por la mañana el juzgado del partido parecía un avispero revuelto. Periodistas fuera. Micrófonos apuntando a las escaleras. Agentes de la Guardia Civil cruzando la multitud con carpetas selladas con etiquetas rojas gruesas, remisión penal prioritaria. Isabel Vargas ya no era solo un nombre en papeles. Ahora era el caso número 24/INB en el juzgado de Castilla-La Mancha. Cuando se presentaron formalmente los cargos penales. La lista era tan larga que parecía un ticket de supermercado: usurpación de funciones públicas, conspiración para defraudar, manipulación de instalaciones de servicio, presentación de denuncias falsas, acoso coordinado, complicidad en agresión,
Tentativa de coacción a propietario privado. Y un cargo más añadido por el fiscal después de ver el vídeo de la lesión fingida 3 veces, fabricación de prueba fraudulenta. Nunca había visto a un juez levantar tanto las cejas. Era casi gracioso. Casi. Si no fuera tan patético. Aquella tarde la oficina de la Guardia Civil publicó las fotos de ficha oficiales. Ahí estaba Isabel. Todavía intentando mantener la barbilla alta como si posara para renovación de carnet. Tenía el pelo aplastado de un lado por el banco de detención. La cámara captó aquel tic bajo su ojo izquierdo. El que siempre le salía cuando perdía el control de una sala. Los miembros de la Junta no salieron mucho mejor. El del portapapeles parecía que le hubieran dicho que Papá Noel no existía. El instalador de la caja eléctrica falsa tenía la expresión de un hombre reconsiderando cada decisión desde el instituto. Y el voluntario de la lesión fingida todavía llevaba el maldito collarín. No creo que supiera si seguir con la broma o abandonarla. El teniente García dijo a la prensa que esto no era una disputa de propiedad. Era un esfuerzo organizado para intimidar a un ciudadano privado usando autoridad fraudulenta. Y la ley española tiene muy poca paciencia con eso. No mencionó mi nombre. Pero todo el mundo ya lo sabía. Al atardecer. El chat de grupo de la comunidad se filtró en Internet. Capturas de miembros de la Junta en pánico. Suplicándose unos a otros que borraran mensajes antiguos. Preguntando si podían distanciarse de Isabel o alegar que ella actuó por su cuenta sin autorización. Demasiado tarde. La oficina de la intervención autonómica llegó al día siguiente. 3 coches sin distintivo. 4 investigadores con chaquetas grises. Portapapeles. Portátiles. Bolsas de pruebas. Barrieron el club social de la comunidad como un tornado en un parque de caravanas. 2 horas después salieron con 7 cajas de documentos financieros. 2 torres de ordenador. Un pendrive sospechoso y algo envuelto en cinta de pruebas etiquetado, libro de donaciones privadas. Por sus caras. Lo que había dentro tenía suficiente calor para fundir acero. Aquella noche la comunidad celebró una reunión de urgencia. Solo aparecieron 10 propietarios. La mitad se marchó antes de que terminara. Las actas se filtraron en horas. Una frase destacaba. Moción para disolver la comunidad de propietarios Vista al Lago Serena por responsabilidad legal e imposibilidad de continuar operaciones. Aprobada por 9 votos contra 1. Isabel fue el único voto en contra desde su celda. Para el fin de semana. Los carteles de la urbanización habían desaparecido. La garita de vigilancia cerrada. La web de la comunidad fuera de línea. Su última declaración oficial. Publicada temblorosa en Facebook. Parecía un aviso de funeral. Con efecto inmediato. La comunidad de propietarios Vista al Lago Serena ha cesado todas las operaciones a la espera de revisión autonómica. La gente del pueblo empezó a llamarlo, la comunidad que se autodestruyó. Luego llegaron las llamadas. Un propietario preguntó si ya debía cuotas. Otro quiso disculparse por no saber que Isabel estaba tan loca. Un tercero preguntó si consideraría asesorar sobre cómo tratar juntas difíciles. Decliné. No estaba en el negocio de limpiar desastres de comunidades. Solo quería mi embalse tranquilo. El domingo por la mañana. Mateo y yo nos sentamos otra vez en el porche. Tazas de café calientes en las manos. El embalse estaba calmado. La niebla fina y blanca sobre la superficie. Mateo me dio un codazo. ¿Has oído que subastan los muebles de la comunidad la semana que viene? Podrías comprar el viejo escritorio de Isabel. Sonreí de medio lado. ¿Qué demonios haría con él? Se encogió de hombros. ¿Leña? Nos reímos. Entonces el viento cambió, trayendo aquel silencio familiar por el que había comprado la finca. Sin motores. Sin uniformes falsos. Sin juntas planeando a mi alrededor. Solo agua. Olivos y paz. La de verdad.
La guerra había terminado. Y la comunidad se había ido. Como si nunca hubiera existido. Un año entero tiene la forma de pulir los bordes afilados de un mal recuerdo. El embalse se ve igual que siempre. Azul. Firme. Paciente. Pero mi vida se siente distinta ahora. No más ruidosa. No más ocupada. Solo más ligera. Como si alguien hubiera levantado un peso que ni siquiera sabía que llevaba sobre los hombros. La comunidad disuelta. El club social vendido. La vieja garita de vigilancia ahora vacía. Enredaderas subiendo por las paredes. La gente pasa por delante como si fuera una gasolinera abandonada en una carretera olvidada. Nadie habla ya de Isabel. Excepto en susurros. Normalmente seguidos de una lenta negación con la cabeza. Los propietarios que se quedaron han sido amables. Algunos se paran cuando pasean. Normalmente para dejar algo pequeño. Miel fresca. Mermelada casera. Historias de nietos o suerte en la pesca. Sin formularios. Sin avisos. Sin multas. Solo vecinos otra vez. Mateo sigue viniendo cada par de meses. Siempre trae lo que llama esenciales de legionario. Que de alguna forma significa cerveza. Cecina y el cartel viejo oxidado que cree que me gustará. El último decía, tierra privada. Paz aplicada a diario. Lo colgué en la puerta del cobertizo de las barcas. El negocio en mi pequeño taller de reparación de embarcaciones ha subido más de lo que esperaba. La gente oyó todo el lío y de alguna forma eso se convirtió en confianza. Si plantaste cara a una comunidad, me dijo un hombre. Seguro que puedes arreglar una barca. No discutí. Esta noche salí al embarcadero. Igual que la primera semana que compré la finca. Las tablas crujieron bajo mis botas. Calientes por el sol del día. La luna se estiraba sobre el agua como plata derramada de un tarro de cristal. Me senté en el borde. Pies colgando sobre la superficie calma. Y dejé que el silencio me envolviera. Limpio. Real. Ganado. Sin patrullas. Sin amenazas. Sin comunidad. Solo el embalse. Solo yo.